Hola, soy Peter Sorensen de Logometrix. Voy a hablar de las cajas Logometrix. Logometrix, bueno, es un fabricante de sistemas Wi-Fi de altas prestaciones para exteriores. Está básicamente utilizada por gobiernos, instituciones públicas, ejércitos, grandes organizaciones, los conciertos. Logometrix tiene el récord, creo que por lo menos europeo, yo diría que mundial, en cuanto a densidad de suministro Wi-Fi en conciertos, 150.000 personas. Bueno, en fin, son unos equipos utilizados en expediciones al Polo Norte, utilizado por la policía en algunos países del Magreb, en el desierto. Son equipos diseñados desde el principio con especificaciones militares. Entonces Logometrix tiene dos líneas. Sus equipos con electrónica propia, es una electrónica de muy altas prestaciones, pensado básicamente para redes de muchísimo tráfico y con muchísimas reglas. Son equipos basados en el OS de MikroTik, una variante con algunos layers de seguridad extra. Por un lado tiene estos equipos con un hardware propio muy potente, el único fabricante del mundo que utiliza placas Intel, muy parecidas a las que hay en los PCs, pero del tipo industrial, para sus sistemas. Esto por un lado. Y luego para toda aquella gente, todos aquellos usuarios, también profesionales, que utilizan hardware de MikroTik, que es un hardware de precio muy accesible. Ahora Logometrix también suministra sus cajas, conexiones y sus sistemas de especificación militar de alta resistencia para exteriores, suministra sus kits, digamos, para usuarios de gente, para gente que son usuarios de equipos de hardware de MikroTik, de router boards de MikroTik. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace distinto los equipos de Logometrix de los demás? Bueno, son muchísimas cosas. En concreto, los kits, las cajas de Logometrix, que es de lo que vamos a hablar hoy. Las cajas de Logometrix, primero, están hechas en aluminio. Una aleación especial de aluminio, ligera pero extremadamente resistente. Segundo, la superficie está tratada con un proceso que evita la oxidación. En tercer lugar, son mucho más espaciosas en su interior. Los equipos, las cajas Logometrix permiten poner router boards, placas de MikroTik, más de una. Se pueden poner como si fuese un sándwich varios niveles de placas. Combinar placas es muy útil porque permite combinar funcionalidades, por ejemplo, de enrutamiento con funcionalidades Wi-Fi, en fin. Se pueden añadir varias placas router board en un solo equipo. No solo se pueden añadir varias placas, sino que además admite, en el caso que haya varias placas, utilizar splitters PoE, o sea, alimentación, alta potencia de alimentación, splitters PoE de mucha potencia, de 40, 50, 60 vatios de potencia en los splitters y meterlos dentro de la caja. Pero esto genera calor y esto es otra de las ventajas de Logometrix. Logometrix es el único equipo del mercado con refrigeración por convección. Está toda diseñada la caja para que genere una dinámica de fluido, una dinámica térmica, el aire, los fluidos, va circulando y refrigera o estabiliza la temperatura, tanto en temperaturas extremas por altas como en temperaturas extremas por bajas. Es decir, es el equipo ideal para instalar en el desierto, porque la electrónica se mantiene suficientemente fría para funcionar de una forma estable y sobre todo funcionar rápido y mucho tiempo. La electrónica, si está térmicamente estable, es más rápida, pero es que además es más duradera. Y también es óptimo para entornos muy fríos, por ejemplo, pues el Polo Norte. En casos de extremo frío, se ha probado a menos 50 grados, más o menos, hasta menos 70 me parece, la propia electrónica mantiene un nivel de calor que se reparte y se mantiene constante, y los equipos pueden funcionar también como lo estamos funcionando 10 o más años sin ningún problema. Entonces son equipos térmicamente pensados para exteriores y para circunstancias de sol, de mucho calor o de mucho frío. Hemos hablado del espacio, hemos hablado térmicamente estable, otros elementos. Nosotros hemos hecho proyectos, más de 22.000 en todo el mundo y en diversidad de países. Hemos hecho proyectos, por ejemplo, para trenes. La electrónica, una vez más, con las vibraciones se estropea. Las vibraciones, de hecho, estropean prácticamente todo. Las cajas de MikroTik, los kits de MikroTik, mantienen la electrónica flotante, de forma que absorbe las vibraciones de unas determinadas frecuencias. ¿Qué significa eso? Que esas vibraciones no son absorbidas por los elementos electrónicos, chips y componentes de la placa, en este caso router board, por ejemplo, y la durabilidad de la instalación es muchísimo mayor, porque de hecho
en instalaciones como trenes o industriales donde hay un alto nivel de vibración, la durabilidad suele ser muy baja si no es con equipos MikroTik, de Lobometrix, con las placas, en este caso MikroTik, utilizadas mediante el sistema de anulación de vibraciones de Lobometrix. Además de esto, los conectores, todos los equipos que ustedes verán en el mercado utilizan conectores que son los Ethernet, los RJ de toda la vida, los utilizan también para exteriores. Eso es un error enorme porque no están pensados para exteriores. La distancia entre conectores en el RJ normal es muy pequeña y enseguida se producen con humedad o con salinidad o con partículas, se producen cortocircuitos. Lobometrix utiliza conectores del tipo militar, donde la distancia entre elementos de conexión es muy amplia, hay mucha distancia, y además son de un formato especial que tiene una calidad IP67 de resistencia contra chorros de agua y partículas. Pero lo importante, la distancia entre componentes eléctricos es alta, de forma que no se ve afectado por humedad, condensación de humedad, sales o lo que sea, y aparte va encapsulado. Luego nosotros entregamos la pieza que hace la conversión de esa conexión del tipo militar al Ethernet normal, o sea que ustedes podrán seguir utilizando cable Ethernet normal, pero si un día tiene un problema, la parte que tienen que reemplazar es la parte Ethernet normal, que es un pequeño cable, y no todo el sistema, como pasa con todos los demás productos de otros fabricantes. Además de todo esto, el sistema MikroTik utilizado con las cajas de Lobometrix, con los kits de Lobometrix, tienen otras ventajas bastante interesantes. Tiene todos los herrajes para poste, para pared. Además tiene la posibilidad de poner tornillos frontales, es decir, ir sumando equipos de una forma frontal. En caso de que en la torre tengamos poco espacio, puede combinar más de una caja en un solo espacio de caja. Además tiene la ventaja de que, como todo el sistema interno suspendido de electrónica es sobre raíles, estos raíles se adaptan absolutamente a cualquier tamaño de placa. Se pueden poner varias placas, y además estas placas pueden ser de MikroTik o de terceros. Admite hasta placas del formato llamado Mini TX, de 17 por 17 centímetros. De hecho, admite placas de 17 por 30, desde 17 por 17 hasta 17 por 33 centímetros. O sea, placas realmente grandes. Se utiliza mucho para placas industriales. Entonces el sistema Lobometrix de cajas es único, y Lobometrix comercializando sus cajas, exclusivamente las cajas, con la opción de electrónica Lobometrix o no, se gana un mercado mucho más amplio porque ya digo, son aplicables a todas las placas de MikroTik. De hecho, no solo de MikroTik, también son aplicables a las placas de PC Engines y a las placas de casi todos los fabricantes de hardware industrial. Además, las placas, los kits Lobometrix para placas Routerboard o PC Engines o Intel o del tipo que sean, vienen también con conectores de antena tipo N, que son los profesionales para exteriores, o cables internos de baja pérdida para conectar a las radios que llevan las placas de Routerboard, en fin, lo llevan todo. Y por un precio realmente muy asequible tenemos un equipo de características militares. Tenemos un equipo que yo les puedo garantizar que les va a durar infinitamente. Infinitamente, claro que no, pero quiero decir mucho más que la obsolescencia de cualquier tipo de hardware. Muchos clientes hacen sus números y dicen, bueno, las placas de MikroTik, por ejemplo, son tan económicas que me vale la pena que se estropeen y irlas cambiando. Pero claro, esta gente no tiene en cuenta que la estabilidad en las instalaciones Wi-Fi, muchas, es básica. ¿Por qué? Porque el cambio de placa significa parar la instalación días. Porque muchas veces requiere la intervención de un servicio adicional que tiene un coste de dinero. De hecho, muchas veces los sistemas están instalados en sitios que tampoco son accesibles, tienen un coste de ir. Por ejemplo, nosotros tenemos instalados los sistemas de Lobometrix, y las cajas de Lobometrix están instaladas en las pistas de esquí, Vaqueira, las más importantes, más de 25 países en pistas de esquí. Está instalado en boyas marinas, que es algo que no todo el mundo puede decir lo mismo. Casi todos los clubs náuticos de España, casi todos los clubs náuticos, casi los clubs náuticos y también los puertos de mercancías, para sistemas de grúas y de comunicación en puertos de mercancías, también en todo el mundo. Tenemos instalados los equipos en parlamentos, tenemos instalados en parlamentos extranjeros,
para policía. Esto es interesante porque los equipos Logometrix, por ejemplo, que están instalados en el Magreb, una de las razones es porque están preparados contra el vandalismo. ¿Por qué están preparados contra el vandalismo? Son equipos que desde el exterior no tienen ni luces, ni botones, ni cosas para manipular. Y la estructura no es plástica, es decir, no se quema, sino que es metálica en su integridad. Con lo cual se instalan no solo en temas de seguridad, sino también pues, en conciertos, en vías públicas. Yo me atrevo a decir con toda la honestidad del mundo que son con mucha diferencia los mejores kits para poner su wifi en exteriores del mercado, y solo son un poquito más caros, de hecho muy poquito más caros. Muchas gracias.